través de 23 años de pertenecer a Rivi. Entonces, a través de estos 23 años de ser pastor, 13 años, hermano, Dios me ha permitido, primero, abrir la iglesia Oriente de Apodaca. Después, a los 5 años, abrir la iglesia Bautista de Guinalá, que no está con nosotros. Ellos decidieron retirarse con la iglesia enviadora de nosotros, pero al final es un fruto de nosotros. Abrimos la iglesia Bautista de Juárez, hermano, ¿sí? La cual después de 8 meses tuvimos que cerrarla por problemas en el local. Desgraciadamente, en ese lugar, hermano, no encuentras locales y se trata de darle lo mejor a Dios. Así que nos movimos a lo que es pesquería y es ahí donde estamos trabajando desde hace casi un año, hermano. Aunque nos pegó lo de la pandemia, seguimos trabajando, hermano. ¿Cómo fue mi llamado? Déjame decirte que mi llamado fue en el encuentro juvenil de Guanajuato, cuando Abel estaba predicando, hermano. Yo sentí ese llamado de entregar mi vida a Dios. Yo decidí decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo. Haz, Señor, lo que tengas que hacer. Pasé al frente, tomé esa decisión y de ahí empecé yo a trabajar, hermano. No quiere decir que no trabajaba en la iglesia. Gracias a Dios siempre tuve un grupo de adultos en liderazgo. Estuvimos por un año guiando a los parábolos de ahí de la iglesia y nos involucramos en muchas actividades, hermano, de la iglesia. Algo bien importante, hermano, que yo aprendí en relación al llamado pastorado es esto, lo que dice 1 Timoteo 3, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, perdón, pero no me deja ver, déjame lo leo, déjame busco mi Biblia para explicarte. Pero esto, hermano, es importante que tú lo medites mucho en relación si quieres un pastorado. Y es algo, hermano, que tú puedes llevar y vivirlo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir, la obra habla acerca de ser pastor de una iglesia. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Cuando dice no dado al vino, hermano, es ninguna gota, hermano, nada de vino. No te creas eso de que una no es ninguna. No, hermano. Es como decir también, ay, un adulterio no es nada. Hermano, nada es nada, hermano. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancia honesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es una realidad, hermano. Si tus hijos no están sujetos a ti, hermano, ¿cómo vas a hacer que la gente realmente crea en tus palabras? Por eso es importante, hermano, entender que tus hijos y tu casa debe estar en sujeción. No tú eres cabeza del hogar, tu esposa es tu ayuda idónea. Créeme que detrás de un gran pastor hay una gran mujer que aconseja, habla con su esposo y tenemos que a veces escuchar, aunque a veces seamos medios cabezones, pero tenemos que escuchar y esa es la ayuda que Dios quiere. Dice, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, ¿sí? Y dice que también es necesario que tenga buena testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Esos son requisitos, hermano, pero hay algo también bien importante que tienes que entender, ¿sí? Primero, importante, ¿quieres ser pastor, hermano? Tienes que tener compasión por la gente. Dice, mismo Cristo Jesús nos puso el ejemplo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión
porque estaban desamparadas y dispersas como quien no tiene un pastor, ¿sí? Tienes que tener compasión. Acuérdate lo que dice la palabra, de misericordia recibiste, dice, dad misericordia. Tienes que tener ese llamado de tener esa compasión, hermano. ¿Por quién? Por las personas. También, hermano, tienes que estar dispuesto a dar más que recibir. Algo que yo aprendí, hermano, en este tiempo de ser pastor es dar, hermano. Darse a sí mismo uno como dar. Si tú vas a esperar, hermano, déjame decirte que cuando nosotros salimos de pastores, antes de salir de pastores, hermano, se hizo una conferencia misionera, porque íbamos a salir unas personas para la Iboa, acá en Margaritas, y David Reyes iba a salir para Saltillo a seguir como pastor en aquella iglesia. Pero, hermano, en ese tiempo, hermano, íbamos a pagar de renta como cerca de 7,000 pesos, hermano, hace casi 14 años. Y, hermano, y David iba a comprar. De misiones se juntó, hermano, de promesas cerca de 18,000 pesos, hermano, mensuales, los cuales, hermano, no se juntaron, los cuales la iglesia en Beora a nosotros nos ayudó con cierta cantidad y nosotros teníamos que poner el resto, hermano. Entonces, si vas a ir a una iglesia, hermano, es una relación tuya con Dios, ¿sí? No con los que te rodean. Tienes que confiar en que Dios va a suplir cada cosa que Dios va a poner. Tercero, tienes que tener la pasión de exaltar y glorificar a Dios. Todo lo que vas a hacer, hermano, no tiene que ver para exaltarte tú. Tiene que ver para glorificar a Dios en todas las cosas. Por eso dice Juan 3:30, ¿sí? Acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, ¿quién? Cristo Jesús, pero que yo mengüe. Quiere decir, Cristo Jesús tiene que ser exaltados a través de nuestras vidas. Si vas a ser pastor, la iglesia es de Dios, no es tuya. Tú eres un obrero del Señor que te puso ahí como responsable. Y es así como tienes que proceder. Muchos pastores dicen, cuando hay algo, es que no me veas a mí. Mira al Señor, discúlpame. Pero ¿a quién crees que puso Dios en el púlpito? Al pastor. Y el que más se debe conformar a la imagen de Dios es el pastor. Y consecuencia, poco a poco, su familia. Por eso es importante tener esa pasión. Hay quienes se apasionan, hermano, por el fútbol, por los deportes, la política. Tú apasionate por Dios, hermano. Mira, cuando nosotros, déjame te cuento la historia de nuestro llamado. ¿Cómo pasó nuestro llamado? Muchos que me conocen saben cómo fue mi llamado, muchos no lo conocen. Cuando yo sentí ese llamado en Ejes de Guanajuato, hermano, yo me acerqué a mi pastor y le dije, oye, quiero entregar más mi vida. Antes él me había preguntado, hermano, César, ¿no te gustaría ser pastor de una iglesia? Y yo le contesté y le dije, ¿sabes qué? Primero quiero preparar a mis hijos como profesionistas y ya cuando ellos trabajen y hagan su vida, que ya se casen, ahora sí empiezo yo, me gustaría abrir una iglesia. Pero esos eran mis planes, no los planes de Dios. Más adelante, hermano, decidió Manaín, que es nuestra iglesia, fue nuestra iglesia enviadora, abrir una iglesia y empezaron a ver dónde sería bueno. Y cuando en una predicación que dieron, yo me levanté y le dije a mi pastor, le dije, oye, ¿sabes qué? En ese equipo que vas a mandar, yo quisiera ir, yo y mi familia,
pero como apoyo. No quiero un liderazgo, no quiero nada. Quiero como apoyo, quiero salir de aquí de la iglesia, porque ya me sentía que ya había rebasado lo que podía hacer en la iglesia. Y yo quería salir a apoyar a una nueva iglesia. En ese tiempo ya estaba el pastor, el copastor y el pastor de jóvenes. E íbamos nosotros como apoyo. Por cosas de la vida, sale el pastor y el copastor de la iglesia, y David Reyes iba a ser el pastor que iba a salir junto con el pastor de jóvenes, que era Oscar Charles, ¿sí? Y nosotros como apoyo. Empezamos y se decidió que iba a ser allá en las Margaritas. Y empezamos a ir, hermano, y estuvimos allí en un culto hogar durante casi un año, hermano. Y ahorita te voy a explicar algo por qué no es bueno tener cultos hogar. Y luego después, hermano, nos dijeron, oye, busquen el local para abrir la iglesia. Y nosotros dijimos, bueno, pues alguien mandarán para que sea el pastor. Y así quedó. 2 semanas antes, hermano, habla Emilio conmigo, que era mi pastor, y me dice, oye, César, me gustaría que tú fueras el pastor de la iglesia. Hermano, yo había cursado, tenía 20 años de ser cristiano, ya estaba terminando Hijos del Trueno fase 1, hermano, apenas. Pero algo que yo he aprendido de Dios es, si Dios abre las puertas, hermano, deja que Dios haga su voluntad. Porque si me hubieras preguntado, hermano, cómo me sentía yo en ese momento, tenía temor, hermano. Pero no puedo vivir con temor, porque dice que la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que no tenía que temer. Y fue ahí donde, hermano, nosotros tomamos la iglesia Bautista Oriente de Apodaca. ¿Qué edad tenían mis hijos? Mis hijos, hermano, mi hija Arlene tenía 18 años, mi hijo Abraham tenía 14 años y Daniel, mi hijo, tenía 13 años. Si te fijas, no tenían una edad grandes, eran pequeños, nada más mi hija que era un poquito mayor, ¿verdad? Entonces, es ahí donde sabes que Dios te ha llamado. A lo mejor Dios ya te ha llamado, pero tú sientes ese temor. Yo lo que te puedo decir es, hermano, tú nunca vas a saber si vas a poder ser pastor o no hasta que no lo pruebas. Y más si tienes el apoyo de tu pastor enviador, créeme que ese es un gran apoyo. Muchos piensan que un pastor debe ser una persona mayor, pero no es así, hermano. La última vez que tuvimos nuestro camp pastoral en la iglesia de Monterrey, la mayoría que estaban allí, hermanos, todos eran jóvenes que querían salir como misioneros, que querían salir para ser pastores, ser líderes. La mayoría eran jóvenes. Me dio tristeza porque no vi gente de 35, 40 años. Eran muy pocos. La mayoría eran jóvenes de 20 años a menores de 35 años. Pero puedes ser un pastor si tú sientes ese llamado, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas? Tener compasión por la gente, estar dispuesto a dar más que recibir y tener esa pasión de exaltar y glorificar a Dios a través de tu vida, primeramente. Entonces, sí es posible y entender que ese llamado, y yo sé que muchos lo han tenido, pero muchas veces tienen temor. Pablo, ¿podemos tener el tiempo de preguntas? Este es el primer Claro, punto. claro, claro que sí, César. Sí, de hecho, ya hay una pregunta aquí en el chat. Y si alguien más tiene alguna pregunta, hermanos, hermanas, pues abran su micrófono y es momento de hacer preguntas. Aquí hay una pregunta interesante, César. Sí. Dice, ¿cómo manejar, esta pregunta la hace Juan Carlos, cómo manejar la cuestión del sostenimiento como pastor? ¿Trabajar en lo secular o buscar ser de tiempo completo en el contexto de cuando inicias una iglesia?
Yo creo que esa pregunta la vamos a contestar más adelante porque hay un punto en el que Ok, te voy a explicar cómo yo trabajé durante 12 años y trabajé y teniendo la iglesia, abriéndola y todo eso. Y ahorita me dedico por mi cuenta y prácticamente tengo el tiempo. Hay dos grandes diferencias muy importantes que, Juan Carlos, me gustaría contestártela en el punto donde voy a tocar el punto entre la diferencia entre trabajar en lo secular y dedicarte por tu cuenta o vivir de la iglesia. Son dos puntos muy, muy diferentes. En los dos hay bendición, pero también hay sus beneficios y hay sus contras también en cada una de ellas. Y lo vamos a tocar ahorita más adelante. Dame oportunidad y ahorita contesto tu pregunta. excelente, excelente. Sí, mira, en el chat es la única pregunta que yo veo. Si si hay alguien más, hermanos, de lo que está hablando, si tienen alguna pregunta, abran sus micrófonos en este momento, hermanos, y hagan la pregunta si es que hay alguna. Yo, Adelante, Martita. César, mencionaste que en el punto 1 de tener compasión por la gente, y mencionaste que no nada más es tener compasión de la gente que va llegando, sino otras personas. Tengo curiosidad de eso, no sé si sea en ese punto el 1, ¿verdad? Para poder hacer crecer la iglesia. Yo creo que ahorita lo vamos a tocar en el siguiente punto de cómo abrir una iglesia, Marta. Ah, ok, está bien. Porque tienes que tener compasión en varios rubros, Sí. ¿sí? Y son los que voy a tocar. Mucha gente Perfecto. piensa que la prioridad cuando abres una iglesia es la gente que va llegando, pero no es así. Hay algo anterior a ese punto. Pero con gusto ahorita ahorita voy a apuntar y voy a contestar cada una de esas preguntas con todo gusto. Ok, gracias. Yo, César. Excelente. ¿Sí? ¿Quién más? Perdón. Yo. A ver, Delta, por favor. Es que sí es cierto, cuando hablas del tener compasión por la gente, a veces perdemos ese sentido porque nosotros lo vimos. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando la Iglesia de Soledad, empezamos a evangelizar, buscamos casas para empezar estudios y justo cuando ya teníamos 3 casas para arrancar, se viene la pandemia. Y lo que nos movió a empezar en medio de todo y pues la obra tiene que continuar, es que cuando en Mateo Dios dice que vayas a todo el mundo, pues no dice si hay pandemia o no hay pandemia, ¿verdad? Pero me imagino que tú, abriendo 4 iglesias, ya te has enfrentado a esa oposición, no en una pandemia, pero sí empiezas a hacer las cosas y siempre hay gente que te pareciera como que te quiere desanimar más que animar con los comentarios que hacen. Entonces, ¿cómo ustedes han manejado el no perder el enfoque de la compasión de que debo de alcanzar a la gente, de ir a todo el mundo, de cumplir con la gran comisión y ahora sí que aprender a mandar a volar a todos los demás, aquellos que pues no concuerdan con lo que estás haciendo, ¿no? Así es, mira, Delta, es bien cierto, la pandemia nos frenó mucho, pero Dios nunca puso ahí que la gran comisión tenía que pararse. La gran comisión tiene que seguir. Aquí lo importante de esa compasión es enseñarles a los miembros de la iglesia que van llegando o los que están, que el único modo de que la gente, sus familias, van a conocer de Cristo es a través de ellos. La manera en que la gente va a ir llegando a la iglesia es a través de los mismos miembros de la iglesia. Si a ellos no se les enseña de la manera correcta, ellos van a decir, bueno, es que yo llego a la iglesia y punto, se acabó. Yo creo que esa compasión es transmitírsela a los miembros de la iglesia, que ellos tengan compasión de sus familias, que ellos entiendan que el destino de sus familias, por ejemplo, llega un señor con su familia y tiene 5 hermanos. Él tiene que entender que él debe tener compasión por sus otros 5 hermanos para que él va a ser el único medio
en el cual su familia va a conocer de Cristo. Y ahí es donde tenemos que enseñarles a que tengan compasión. Pero eso es labor de nosotros como los pastores, transmitir eso. Cuando yo empecé la iglesia como pastor, fíjate, Dios escuchó mi oración, tanto que les estuve hablando a mis hermanas, a familia mío. Cuando supieron que iba a ser pastor, empezaron a llegar mi familia. Empezó a llegar mi familia a la iglesia. Y ahí es donde ellos entendieron acerca de eso, de lo que yo les hablaba. Entonces, esa compasión es donde nosotros tenemos que transmitírselas a los miembros de la iglesia, que ellos la tengan sobre sus propias familias. Que no porque ellos sean salvos, quiere decir que los demás no van a ser salvos. Tienen que trabajar con su familia y créeme, muchas veces no es inmediato, toma a veces tiempo, pero a veces también es rápido. Tienen que trabajar en eso y eso es importante. Así es. Ok. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Si no, para seguir con el Yo tengo siguiente una punto. pregunta. ¿Sí? Jorge. Adelante, Jorge. Hermano César, y bueno, igual es un poquito de lo que nos platicaba de su historia, a lo mejor me salgo un poquito de contexto con mi pregunta, pero es cuando usted estaba, ahora sí que en ese eje que nos platica en Guanajuato, que pues tomó esa decisión de entregarse, a lo mejor, como dice, ya trabajaba en muchas cosas en la iglesia, pero en ese momento pues decide entregarse todavía más al Señor. Cuando ya se toma esa decisión, ¿cómo fue lo que pasó después? ¿Tuvo una preparación especial para ahora sí que tomar el ser pastor? ¿O cómo fue, cómo trabajó Dios en su vida para estar completamente preparado para tomar un pastorado? Mira, como te comenté ahorita, 2 semanas antes de iniciar la Iglesia Bautista Oriente de Apodaca, mi pastor me dice que quiere que yo sea pastor. Entonces, si se tratara de preparación de la palabra de Dios, si se tratara a lo mejor de otras cosas, yo no sería la persona indicada para hacerlo. Yo siento que ahí es donde Dios trabaja, Dios va poniendo los medios. Por ejemplo, ahorita platicaba y decía, oye, cuando yo dije que iba a ir como apoyo, ya había el pastor y el copastor, ¿sí? Dios los quita y pone a David Reyes como pastor. Más adelante, David Reyes toma la decisión de irse a Saltillo y se queda el pastor de jóvenes y yo como apoyo en cultos hogares. Y antes de empezar la iglesia, me dicen a mí que tome la iglesia. Ya estaba el pastor, pero el pastor decidió que yo la tomara en lugar de él, por haber yo trabajado en las Margaritas donde casi 1 año. Entonces, yo lo que he aprendido es, si tú quieres entregar tu vida a Dios, entrégasela. Dios va a preparar todas las cosas para que tú seas pastor o no. Si Dios abre camino, es que Dios quiere que tú lo seas. Pero si Dios empieza a bloquear el camino y todo, entonces no es tu tiempo todavía. Ahí es donde tienes que dejárselo en manos de Dios y tener una relación íntima con Dios todos los días. Es orar y estar en la palabra de Dios todos los días. Y vas a ver cómo Dios va a trabajar para que tú seas ese instrumento que Dios quiere para su honra y su gloria a través de una iglesia. ¿Sí, Jorge? Sí, gracias. A ti. ¿Alguien más, mis hermanos? Disculpen. Sí. Adelante. Saludos, Juan Quevedo. ¿Qué tal, Juan? De aquí de Santo Domingo. Muy bien, gracias a Dios. Creo que este taller es una respuesta de Dios para mi vida. Y la siguiente, o sea, el siguiente comentario para ver qué usted tiene, César, es, por ejemplo, yo tengo desde el 2013 que tengo una relación con Dios. Al año mi esposa
aceptó al Señor. Y mis hijos también estamos todos acá. Sin embargo, hay veces que la familia como que como que se me cae. Entonces, conociendo su trayectoria, por ejemplo, por eso tomé este curso, cómo trascender. Yo quiero, o sea, tengo el deseo de servir a Dios y quiero ir más allá. O sea, quiero ir donde Dios me lleve. Entonces quisiera saber cuáles son, o sea, qué usted me puede aconsejar. O sea, con familia, que lo puedo encaminar, ¿verdad? O sea, algunos tips que usted me pueda dar para seguir avanzando. Muchas gracias. Claro, Juan, mira, en relación de tu pareja y de tus hijos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser ejemplo a nuestra familia. Yo creo que lo que tú necesitas, dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos pidieron salir como pastores, yo hablé con mis hijos, hablé con mi esposa y hablé con mis hijos para tomar esa decisión. Claro, yo ya tenía la decisión, así como tú, de servir a Dios con todo mi corazón. Y mi esposa siempre me ha apoyado en ese sentido. En el caso de mis hijos, yo les dije a mis hijos, el llamado es mío y tengo a mi pareja que es mi ayuda idónea y tiene que ir conmigo. Pero los hijos no los podemos obligar, aunque tengan esa edad y dependan de nosotros. Ellos tocaban en la iglesia de Manaín y yo les decía, si ustedes quieren quedarse, pueden quedarse. Yo no tengo ningún problema. El llamado fue a mí y a mi pareja, que es mi ayuda idónea. Y ellos decidieron como familia salir los 5 a la obra que Dios había puesto. Yo tengo un refrán de mi familia y siempre lo hemos usado. Por eso mis hijos siempre me han seguido y siempre han estado conmigo. O todos como familia salimos adelante o todos como familia los fundimos. Y ellos siempre han estado conmigo arriba y abajo en cada situación. Y yo creo que todo tiene que ver con el ejemplo, Juan. Sigue a Dios con todo tu corazón. Sigue trabajando y lo va a ver tu esposa y te va a apoyar. Y cuando tu esposa te apoya, se jalan a los hijos para hacer la obra. Pero todo tiene que ver con tu entrega. No flaquees en el momento en que ellos te digan que no. Tú sigue adelante, persevera. ¿Y qué dice ese dicho? El que persevera, alcanza. Y si tú perseveras, vas a ver que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Sí? Vamos a seguir al siguiente punto, mis hermanos. Es ¿cómo ubicar un lugar para la iglesia? Tú dices, ok, Dios ya me llamó, quiero ser pastor, hablo con mi pastor, buscamos dónde ubicar algo. Yo creo que aquí es una estrategia. Primero que nada, no edifiques donde ya está edificado. Si vas a abrir una iglesia donde ya hay una iglesia bautista, hermano, éticamente no está bien. ¿Por qué? Porque ya está evangelizado este lugar, ya está trabajado. Vas a batallar, hermano, la verdad. Por eso es importante. Oye, hay una iglesia pentecostés, hay unos testigos. Bueno, son de otra denominación. Nosotros somos bautistas. Ahí te puedes ubicar, hermano. ¿Sí? Segundo, ubica un lugar en una avenida principal. Cuando nosotros abrimos las Margaritas, lo hicimos sobre una avenida principal, hermano. Y tienes que ver también los lugares que están alrededor. Por ejemplo, nosotros estamos a un ladito, hermano, de un DIF, ¿sí? De un centro de salud. Entonces, va mucha gente ahí y va a ver ahí los letreros de la iglesia. Pasan muchos camiones y tenemos un letrero grande donde dice dónde está la iglesia. Por eso importante es que siempre sea lo más recomendable en
una avenida principal. Yo sé que cuestan los locales, hermano, pero esa es la mejor manera. Tercero, busca una zona de crecimiento. Muchos se van por el Google Meet y empiezan a checar. Hay puestos de revistas, hermano, que te venden mapas de municipios, de lugares, y puedes compararlo con el Google Meet. El Google Meet se actualiza cada 5 años, cada cierto tiempo a lo largo. En cambio, estos por el INEGI se actualizan más rápido cada año y así. Compáralo y vas viendo el crecimiento de la zona. Por ejemplo, ahorita donde estamos en Pesquería, es una colonia muy grande, hermano, y están construyendo muchas casas todavía en ese lugar que va a crecer mucho y es la entrada al municipio de Pesquería, hermano. Entonces, es un lugar de crecimiento. Aunque hay 2, 3 iglesias, hermano, de otra denominación, pero hermano, hay crecimiento y hay mucha gente que busca mucho las iglesias bautistas. Por eso es importante, busca una zona de crecimiento. No te encierres en un lugar que ya tiene mucho tiempo. Muchos se van a zonas donde son colonias de 30, 40 años, pero no tienen crecimiento, hermano. Busca colonias de crecimiento. Cuarto, y te voy a decir por qué colonias de crecimiento, porque llegan familias jóvenes. Si te vas a una colonia donde vive pura gente grande, a veces ya tienen arraigadas sus tradiciones, hermano. Por eso es mejor buscar lugares de crecimientos donde llegan familias jóvenes. Cuarto, busca un lugar socioeconómico parecido al tuyo o más abajo, hermano, ¿sí? Muchos van a decir, ¿cómo, César? Hermano, si te vas a un lugar socioeconómico más alto que el tuyo, vas a lidiar con empresarios, a lo mejor vas a lidiar con gente negociante, con gente profesionista, con gente de otro tipo, hermano, que créeme que la demanda del estira y el floja en cuestión de la palabra es muy diferente, hermano. Cuando te vas a un lugar socioeconómico tuyo, es gente que entiendes en relación a la situación económica que tú vives. Si te vas a una más baja, entiendes, hermano, todo eso. Algo que quiero decirte, hermano, cuando nosotros pasamos la iglesia, te voy a ser sincero, a mí me iba muy bien, hermano. Yo siempre, la mayor parte del tiempo que he trabajado ha sido a nivel gerencial, hermano. Entonces, ¿pero qué hizo Dios, hermano? En ese tiempo, ¿te acuerdas que te dije que le había dicho Dios hasta que mis hijos tuvieron una carrera? Yo iba a empezar una iglesia. Bueno, hermano, pues no fue así. Lo que Dios me dio del puesto gerencial, hermano, sirvió para pagar la carrera de mis hijos, pagar la renta del local y todo lo que se necesitaba en la iglesia, hermano. Así que mis finanzas estaban, ¿qué? Por los suelos, hermano, ¿sí? Y entendí, hermano, por eso, a entender a la gente cuando no tiene dinero, a entender a la gente que no tiene recursos. Me iba bien, tenía buen sueldo, pero todo mi sueldo, hermano, se iba en la carrera de mis 3 hijos, que a la vez a los 3, en el mismo tiempo, los tenía estudiando una carrera y aparte pagar la renta de la iglesia, más todo lo demás. Porque quiero decirte, hermano, que no creas que la iglesia se va a pagar llegando tú como pastor. No, hermano, tardas más de 5 años y si te va bien en que la iglesia empiece a pagarse el 50, 70%. Tú nunca dejas de pagar, hermano, ¿sí? Si tú quieres ser pastor, por eso decía, tienes que tener esa naturaleza de dar más que recibir. Tú vas a estar aportando, hermano, vas a estar aportando. Por eso es importante, nunca busques un punto socioeconómico del que tú no has vivido, hermano, porque vas a tener problemas. Quinto, piensa a futuro, hermano. Piensa a futuro. ¿Con qué hablo cuando ubicas un lugar? Que pienses en futuro, ¿qué tanto va a crecer la colonia? Piensa en futuro, ¿cómo vas a trabajar con esa gente socioeconómica que está llegando, hermano? ¿Sí?
siempre tienes que anticiparte a las situaciones. Tienes que pensar en futuro si más adelante se van a abrir más locales para poder crecer, hermano. Puedes empezar con un pequeño local. Mira, hermano, cuando nosotros empezamos la iglesia de las Margaritas, el local que teníamos, hermano, eran 80 metros cuadrados. Era pequeño, ¿sí? No era grande, hermano. Pero Dios nos dio un local en contraesquina, hermano. Un local de cerca de 270 metros cuadrados. Gracias a Dios, la iglesia de las Margaritas, hermano, es una de las iglesias con un local, de uno de los locales más grandes, hermano, ¿sí? Primero está la iglesia de Monterrey, hay otras iglesias, pero estamos entre las primeras 4 iglesias que tenemos un local para más de 250 personas, hermano, ¿sí? Por eso debes de pensar a futuro, hermano. No te conformes con el lugar donde estás. Dios te va a ir dando y Dios va a ir abriendo puertas para darte algo más y mejor para la honra y gloria de Dios. Acuérdate que si tú le das lo mejor a Dios, Dios siempre te dará lo mejor para honrarlo a Él, hermano. ¿Sí? Hasta aquí, hermano, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Cómo ubicar un lugar para la iglesia? Pablo, no sé, Cari, si pusieron ahí un comentario o algo. Bueno, yo tengo una pregunta que Alex Claro, de Alex, Santo Domingo. adelante. En el primer punto que habla acerca de no edifiques donde ya está edificado. Por ejemplo, aquí pasa mucho de que sí, de que uno se va a ciertas colonias, urbanizaciones, y no hay una iglesia en pentecostal, sino muchas, como que una en cada esquina, y así en diferentes lugares de Santo Domingo. Como quiero, o sea, es recomendable ir a sitios así. Bueno, yo como te comenté ahorita, mira, si tú te vas a un lugar donde hay una iglesia pentecostés, tú puedes abrir una iglesia. Yo hablo sobre no edifiques donde ya está edificado, acerca, si vas a un lugar donde ya hay una iglesia bautista y te vas a poner entre contra esquina, eso no es bueno. Es como dices tú ahorita, oye, en cada esquina hay una iglesia pentecostés, pues tarde o que temprano no van a crecer. La intención es que la iglesia crezca, ¿sí? Y va a crecer cuando tú eres una iglesia bautista en un lugar o que no estés a 1 o 2, 3 cuadras, cercas, así pegado. Te digo porque a mí me ha tocado ver lugares donde hay una iglesia bautista y a 1 cuadra está otra iglesia bautista. O a contraesquina está otra iglesia bautista. Eso es edificar sobre lo que ya está edificado. O si en una colonia hay una iglesia bautista, pues vete a la siguiente colonia, pero no te pongas donde está esa iglesia. Hay que respetar al pastor que inició una obra antes que tú, ¿sí? Hay que respetarnos entre pastores de la misma denominación, en este caso como bautistas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? César, ¿Sí? tengo unas aquí en el chat. ¿Sí? Pero yo y adelante, adelante. Adelante, hermana. Alguien dijo yo. Ay, yo, hola, buenas tardes. Ah, Hola, Carita. Hola, Hola, Sarita, una adelante. pregunta. En la hora de volantear, ¿qué estrategia sería la más adecuada para llegar? O sea, ya tienes tu zona, ¿no? De tu iglesia, donde quieres ir. Ok, mira. Pero, ¿cómo hacerle para volantear, para Mira, llegar? aquí ahorita estoy cómo ubicar un lugar. El siguiente, cómo iniciar, voy a hablar acerca de cómo volantear, qué estrategias usar para poder que tu iglesia se dé a conocer en todo el rumbo donde tú estás y vas a ver que va a estar padre, ¿eh? Gracias. Excelente. Pablo, ¿tienes algo más? Sí. Precisamente de la familia Garduño era la que te iba a preguntar dónde volantear. Ok. Hay una pregunta antes, se me hace muy interesante la pregunta. No sé si ya se contestó, pero la voy a hacer. Dice, de parte de Román, dice, ¿cómo discernir de que es un llamado y no un interés personal?
Bueno, mira, como comenté ahorita, cuando es un llamado, Dios te va a abrir puertas. Dios te va a permitir abrir puertas e ir creciendo. Cuando es algo personal, Dios te va a ir cerrando las puertas. ¿Sí? Así de sencillo. Yo he conocido un Dios que cuando Dios me da algo, abre las puertas inmediatamente. Cuando Dios dice ahorita no, te cierra las puertas. Ahí es donde tú tienes que entender y ser firme de que si Dios abre las puertas, muévete por ahí. Pero si Dios te las cierra, no es lo que Dios quiere. Tienes que esperar el momento y el tiempo. Así trabaja Dios. ¿Sí? Esa es la manera que Dios... Y te puedo contar muchas anécdotas que a mí me pasó y cómo Dios ha trabajado y ha escuchado mi oración y ha abierto camino. ¿Sí? Entonces, tienes que esperar a que si vas a hacer, Dios entrégate primero y Dios va a ir abriendo. Es lo que ahorita decía. ¿Cómo es posible que Dios haya quitado al pastor y copastor cuando iba de apoyo? ¿Cómo fue de que Dios movió a David a Saltillo y se quedó sin pastor que iba a ir a la iglesia de las Margaritas? ¿Y cómo es 2 semanas antes? A mí me piden ser pastor para empezar la iglesia. Y gracias a Dios llevamos casi 14 años, ¿sí? Entonces, es Dios quien abre el camino para hacer las cosas. Cuando tú te empiezas a mover forzadamente sobre algo que Dios ha cerrado, tarde o temprano Dios te va a derrumbar, Dios te va a tumbar, Dios te va a quitar, no te preocupes. Pero no esperes a que Dios lo haga, porque cuando lo hace de una manera que te va a sorprender. Mejor espera el tiempo. Otra pregunta, César, aquí Sí. en el chat, de mi queridísimo hermano José Peña de Santo Domingo. Dice, ¿cómo lidiar cuando se tienen las ganas de levantar una iglesia? Evangelizamos, oramos, se le da seguimiento a la gente, pero aún así no quieren llegar ni tener un compromiso con Dios. ¿Qué hacer para no desanimarse? Y la segunda pregunta de él mismo es, ¿o hasta qué punto llegar para saber si ese no es el lugar para levantar una iglesia? Mira, te voy a decir algo, espero que sea una respuesta congruente lo que voy a decir. Nos ha pasado, pero la obra es de Dios, no es de nosotros. Amén. La obra es de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él añadía a los que deberían de ser salvos. Es la obra de Dios. Si tú te desanimas, entonces no estás haciendo la obra de Dios con un propósito de corazón. Lo estás haciendo con otro propósito. Entonces, deja que Dios añada las personas que sean salvos. Tú sigas haciendo la obra de Dios. No te canses. Eres tú para con Dios en lo que estás haciendo. Deja que Él haga su trabajo y te va a sorprender. Muchas veces nosotros, hermano, en las Margaritas o en pesquería, vamos y volanteamos y sondeamos y damos seguimiento y no llega la gente. Pero ¿sabes cómo llega la gente? Por otro lado. Dios nos manda gente por otro lado. Amén. Tú haz la obra, por eso dice la palabra. El trabajador es digno ¿de qué? De su salario. Amén. Cuando tú trabajas para Dios en evangelizar, Dios va a pagar ese trabajo con otra gente por otro lado. No te preocupes, no te desanimes, persevera en la obra del Señor. Amén. Una última pregunta, César, de parte de Juan Carlos. ¿Qué recomiendas empezar en un local o en una casa? Ese es algo que ahorita voy a comentar. Y ahorita voy a explicar el por qué. Excelente. Vamos a seguir. ¿Puedo hacer una pregunta más? Claro, adelante. Sí, adelante. En el punto 4 dice, busca un lugar socioeconómico parecido o bajo del tuyo. ¿Bajo qué concepto? Porque me imagino que cuando abres una iglesia, pues el pastor busca el lugar y ya envía a alguien. Sí, ¿está refiriéndose al socioeconómico del pastor o del que va a ser enviado? En este caso, ¿verdad? En este caso es del pastor. Y de la iglesia enviadora. ¿Sí? Porque al final el que te va a sostener es la iglesia enviadora. Entonces, si tú tienes un punto socioeconómico donde vives medio, aunque ya lo diferencian entre medio alto, medio bajo,
Bueno, tienes que ver dónde estás, porque si te vas a uno más alto, tienes que lidiar con gente más profesionistas, con gente empresarios, con gente con otra visión de una iglesia, que créeme que es más complicado. Trabajar con un punto socioeconómico a veces alto, la gente piensa más en el recurso económico. Y trabajas en un recurso medio bajo, la gente te escucha más en cuestión de la palabra de Dios. Es una experiencia que yo he tenido a través de las iglesias que hemos abierto. Ok, entonces me queda más o menos claro de que cuando va a enviar a alguien el pastor, pues busca un lugar ad hoc a la persona que ha querido salir como para pastorear, vaya, en este caso. Mira, es que también va de la mano en lo siguiente. Es lo que comentaba ahorita. El pastor, aunque te haya enviado una iglesia, la solvencia para pagar el local no va a ser del 100%. Usualmente puede ser de un 30 o un 50%. Tú vas a poner el otro 50%. Si te vas a un lugar socioeconómico alto, los locales son caros y no vas a poderlo sostener. Si te vas a uno al tuyo, tienes más posibilidad de sostener la iglesia junto con los recursos que te pueda mandar la iglesia. Por esa razón, muchos pastores trabajan para poder solventarse con lo que ganan, poder sostener una iglesia. Así es. Okay. Gracias. A ti. Sí. A ver, César, si me permites, hay un comentario de Juan Quevedo de la Iglesia Bautista de Santo Domingo Este. Gloria a Dios por este taller, bendiciones de Dios para César y a todos los que estamos aquí aprendiendo más de Dios. Amén. Es un comentario. Y una pregunta de Iván y Cintia Arteaga de aquí de Chalco. Esta es la pregunta, ¿tienes que esperar a que todo se acomode, finanzas, local, líderes, para poder empezar una iglesia? No, no. Es tu relación para con Dios. Si tú sientes ese llamado, habla con tu pastor y dile que te prepare. Y dile que tú quieres salir a abrir una iglesia y puedes hacerlo. Hay maneras de empezar una iglesia. Puedes hablar con tu pastor que quieres empezar un culto hogar en tu casa para empezar a prepararte y él te vaya guiando para cómo poder abrir una iglesia más adelante. ¿Sí? Puedes hacerlo. No necesitas acomodar. Al final de cuentas, mira, Dios ya te preparó para poder que lo hagas. Es cuestión de hacerlo. Pero puedes empezar con un culto hogar en tu casa y de ahí brincar a realmente un pastorado. Pero cuando abres una iglesia, yo no te la recomiendo en una casa. Y ahorita es lo que vamos a platicar. Listo, César. Ok, vámonos al siguiente punto. Perdóname, se me olvidó. Un sexto punto. Busca un lugar no mayor a 30 minutos de tu casa. Amén, hermano, amén. Porque si vas a un lugar muy retirado, te tienes que estar moviendo constantemente y va a ser una carga para ti y tu familia. Cuando nosotros nos fuimos a Las Margaritas, está a 20 minutos de aquí donde vivo. Y cuando empiezas una iglesia, vives casi todo el tiempo en la iglesia. Y si va a ser distancia larga, vas a tener muchos problemas. Yo te recomiendo que busques a menos de 30 minutos de tu casa. Al cabo, no te preocupes, no le vas a quitar la gente a tu pastor. Siguiente punto, hermano. Busca siempre el apoyo de tu familia, ¿sí? Aquí hablo en lo socioeconómico. Cuando tu familia sabe que vas a salir como pastor, pide ayuda a tu familia secular. Ellos te pueden ayudar a aportar algo porque te aman y pueden ayudarte, ¿sí? Entonces, eso es algo que te puede ayudar. Siguiente punto. Ahora sí, ¿cómo iniciar una iglesia? Ya tengo local, ya tengo todo. ¿Qué puedo empezar a hacer? Bueno, aquí es donde me preguntaban. Hay 3 maneras que puedes hacerlo para poder que la gente conozca que vas a hacerlo. Haz una campaña evangelística
con apoyo de las iglesias locales. Hermano, yo les he dicho, por ejemplo, en Monterrey, aquí a la gente que vivimos en Monterrey, somos creo 7 iglesias. Si alguien dijera, oye, vamos a abrir una iglesia, no sé, en Apodaca. Si todas las iglesias nos juntáramos e evangelizáramos, te puedo decir que podríamos evangelizar en un día más de 500 personas y volantear fácil media mañana todos los alrededores de la iglesia. Y esa es una buena manera. Pero ¿sabes qué? No lo hacemos. Tenemos que hacer campañas con apoyo a las iglesias locales para darles una invitación para que lleguen a las iglesias, llamarles por alguna petición de oración. Cuando ya todos esos se evangelizaron, algo bien importante es escoge los potenciales y no los potenciales y llévales una invitación para cuando vas a abrir la iglesia. Llévales un volante de la iglesia donde quieres que lleguen. Y llámales para alguna petición de oración, para que vean ellos que estás interesado en ellos. Segundo, haz una campaña de salud. Nosotros en Margaritas, como en Pesquería y en la iglesia de Juárez, hicimos una campaña de salud. ¿Qué es una campaña de salud? Donde vas tú al seguro, al área de salud, y ellos te mandan una cuadrilla de doctores y enfermeras que les hacen estudios acerca pues les ponen a lo mejor la vacuna de la influenza, a lo mejor les hacen a las señoras un estudio del Papá Nicolau, les hacen a la gente un estudio de ciertas cosas, de azúcar y de otras cosas. Y va la gente, ¿y qué pasa? Ahí les presentas el plan de salvación, ahí conocen la iglesia, ¿sí? Para poder que lleguen, pero tienes que prepararte en volantear todo el sector, poner lonas de publicidad para que la gente sepa y vaya y sepa que va a haber una campaña de salud. Tercero, como dijo Bobby, usa las redes sociales. Puedes en Facebook que salga la publicidad de tu iglesia en el área local. Hay revistas que se volantean de publicidades locales, de comidas, de venta de esto, venta del otro. Ahí mismo también puedes poner publicidad de la iglesia. Estas 3 formas nos han servido nosotros mucho para poder evangelizar, para poder ganar gente para Cristo. Créeme, por ejemplo, ahí en Juárez, cuando abrimos la iglesia, el primer domingo llegaron varias personas por nuestra campaña de salud. También llegaron gente por la publicidad y también por nuestra campaña evangelística. Entonces, de los 3 lados te va a llegar personas. Ahora, no te desanimes si no llega personas. Como lo dije ahorita, el trabajador es digno de su salario. Para la iglesia que trabaja, el salario es la gente que va a ir llegando. A lo mejor no llega por el evangelismo, no llega por la visitación, pero Dios va a añadir los que deben de ser salvos y deben de estar en la iglesia que tú estás iniciando. Algo bien importante, te recomiendo hacer cultos hogar o empezar una iglesia con cultos hogar. Siempre estarás limitado y la gente siempre buscará una iglesia para congregarse. Cuando nosotros empezamos en las Margaritas, empezamos la iglesia, empezamos a hacer cultos hogar o servicios en las casas. Ninguna persona llegó de los que estaban ahí cuando abrimos la iglesia. No llegaron. Llegaron otras personas que andaban buscando iglesia ahí en las Margaritas porque no había una iglesia bautista. Y créeme que ese día llegaron más de 10 personas por andar buscando una iglesia. Entonces, yo te recomiendo, si tú no eres pastor y quieres empezar a trabajar por Dios, sí puedes hacer un culto hogar. Pero empezar una iglesia con una casa, siempre vas a estar limitado. Yo te recomiendo mejor darle una forma de una iglesia con un local.
créeme que será de mayor bendición para ti y para las gentes que van llegando, ¿sí? Segundo, el seguimiento a la gente es la parte más débil de las iglesias. Un buen seguimiento permite un buen crecimiento en las iglesias. Algo que tenemos a lo mejor en las iglesias es el seguimiento. Vamos y evangelizamos y a veces no le damos el seguimiento. Esperamos a que lleguen. No, tienes que ir a tomarlos de la mano y traerlos a la iglesia. Esa es la mejor manera. Por eso, cuando hagas un evangelismo, haz lo siguiente. Pon quiénes son potenciales, quiénes están interesados, quiénes te dicen, no, sí me gusta, sí quiero. Y quiénes aquellos como que medio les sacas las palabras de que no, bueno, sí, pero bueno, ¿cuándo podría? No, bueno, es que no tengo tiempo. Esos no son potenciales y esos no quieren a veces. Esos mándales un volante o así para ver si llegan. Pero tienes que identificar los potenciales. Los potenciales tienes que estarlos visitando 2, 3 veces o más para que puedan llegar a la iglesia. Acuérdate que cuando tú y yo fuimos salvos, no inmediatamente llegamos a la iglesia. Tuvimos que pasar por una etapa de convencimiento propio de que era lo mejor para llegar a la iglesia. Eso es algo que tú tienes que trabajar con la gente. También, bueno, antes de irme a este punto, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque esos 3 puntos de cómo iniciar en una iglesia, créeme que son interesantes, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No, Pablo? No, en el chat no hay, César. Ok, Adelante. vamos a seguir. El siguiente. Tú dirás, oye, César, es que no sé predicar. Es que esto, es que el otro. Bueno, es que para ser pastor se requiere saber predicar, pero tienes herramientas, hermano. Cuando empiezas una iglesia, te preocupas más en qué predicar que darle seguimiento y evangelismo. El evangelismo y el seguimiento demandan mucho tiempo, hermano. Y las predicaciones también. Pero hay algo bien importante, que es lo que te digo, que dice, al iniciar una iglesia, el tiempo de evangelismo y visitación es muy demandante, definitivamente. También el tiempo para hacer tus predicaciones es demandante, hermano, por lo cual puedes predicar tus predicaciones de Hijos del Trueno. Los primeros 8 libros del Discipulado 1, y también usa una Biblia de referencia Thompson. Te va a ayudar bastante, hermano. Fue lo que yo hice, hermano. Cuando al principio, hermano, había mucha demanda de evangelismo y visitación, ¿sabes qué fue lo que hice? Usé mis predicaciones de Hijos del Trueno fase 1, porque era la que acababa de terminar, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Tomé los 8 libros del Discipulado 1 y los convertí en predicación. Ahí viene todo, hermano. ¿Sí? La iglesia, el Espíritu Santo, el bautismo y todo eso, lo predicaba. Aparte, hermano, yo tenía una Biblia de referencia Thompson. Esa Biblia, hermano, si quieres ser pastor en lo personal, yo te lo recomiendo mucho, porque ahí viene índices de temas. No sé, ¿quieres hablar del amor de Dios? Ahí viene y te dice todos los versículos acerca del amor de Dios. Oye, ¿que quieres hablar de otro tema en particular? Ahí vienen, hermano, vienen cerca de, no te puedo decir, pero más o menos unos 500 temas que tú puedes convertir en predicación y que te relaciona versículo con versículo para una buena predicación. Viene una parte de historia que es bien interesante, viene concordancia, vienen resumidos cada libro de la Biblia, resumidos para que tú puedas sacar una serie, hermano, créeme, y te ayuda bastante. Entonces, eso te puede ayudar bastante para predicar, hermano. Ahora, no empieces a discipular sino hasta después de 1 año, hermano. Créeme. Muchas veces decimos, oye, es que quiero discipular y todo eso. Yo no te lo recomiendo, hermano. Va llegando gente para que se quede. Yo no te lo recomiendo. Porque evangelizar, darse de mistos y visitar a los 2
a los de la iglesia y discipular, te van a sepultar en tiempo. Cuando empieza la iglesia, hermano, la persona que evangeliza y da seguimientos es el pastor. Cuando mi familia y yo, hermano, más mi esposa y yo, cuando empezamos la iglesia de las Margaritas, vivíamos totalmente allá en las Margaritas, hermano. Era ya nuestra casa. Casi todos los días, hermano, estábamos allá. ¿Te imaginas cuándo tenía tiempo? Aparte trabajaba en lo secular. Trabajaba de 7 y llegaba a la casa, 7 de la mañana, y llegaba a la casa a las 6 de la tarde, hermano. ¿Sí? Muévete a las Margaritas 20 minutos, 6:30, y llegaba a la casa cerca de las 9:30 de la noche, hermano, visitando y animando a la gente que estaba llegando. ¿Te imaginas si hubiéramos empezado a discipular? Y después que mi esposa empezó a discipular, porque siempre llegan primero las mujeres, hermano, mi esposa tenía cerca de 4 a 6 discípulos por semana. Después yo tuve lo mismo, hermano, de 4 a 6 por semana, hermano, estar discipulando. ¿Te das cuenta cuándo vas a tener tiempo para evangelizar y visitar? No. Tienes que esperar el tiempo para que otras personas hagan lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Y tú me vas a decir, bueno, es que llevo un equipo de trabajo. El equipo de trabajo nunca va a trabajar igual como tú trabajas. La obra fue puesto en tus manos, no en el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es un apoyo, es una ayuda, pero el responsable de la obra eres tú como pastor, ¿sí? Y es ahí donde tienes que trabajar. Ahora, ¿cómo vas a aprender a saber qué predicar y todo? Yo lo que te puedo decir, hermano, que es lo que yo he vivido, es tu relación diaria en la palabra y oración, dará que el Espíritu de Dios te diga lo que debes predicar cada semana. No debe ser lo que yo pienso, lo que yo creo. Fíjate lo que dice Mateo, versículo 10. Mateo capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, tu relación fuerte entre la palabra y la oración fortalece nuestro espíritu, ¿sí? Hace que Él tome posición y tú mengues, que es lo que te dije ahorita, y va dando lo que debes de predicar cada domingo, ¿sí? El siguiente, hermano, dirás tú, es que no tengo alabanza. ¿Cómo le hago para iniciar la iglesia? No siempre vas a tener alabanza. Déjame te digo cómo le hacemos. Nosotros en Juárez, por ejemplo, el equipo de alabanza eran mis hijos en las Margaritas y siguen siendo mis hijos en la alabanza y otras personas. Lo que hicimos nosotros fue pedirle al grupo de alabanza que nos grabara canciones de los servicios y los agregamos a un PowerPoint. Hacemos el programa, ponemos los cantos dentro del PowerPoint y los cantamos en la iglesia, hermano. Eso es lo que hacemos en Juárez y en Pesquería, mientras que tenemos a alguien que realmente nos acompañe en alabanza. Pero esa no debe ser una excusa en cuestión de la alabanza. Ahora, evangelizar. Preguntas directas, hermano. En evangelizar, hermano, nosotros usamos un método bien sencillo, práctico. Llegamos a una casa y decimos, buenos días, buenas tardes. ¿Nos permite hacerle una pequeña encuesta? ¿De qué se trata? No, es de la iglesia. No tienes que decirle que es bautista. Es de la iglesia. Es rápido, no tardamos. No, sí, dígame. Mire, ¿usted cree en Dios? No, pues sí. ¿También cree en Satanás? No, pues sí. ¿También usted cree que existe el bien y existe el mal? No, pues sí. Pero también estará de acuerdo que existe el cielo y existe el infierno. No, pues sí. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿A un cielo o al infierno? Casi el 90%, hermano, de quienes hemos hecho esa pregunta no sabe a dónde va. Y ahí es donde entras tú, hermano, a presentar el plan de salvación. Antes teníamos, hermano, cuando estaba en la iglesia en Veadora, donde estábamos, hacían preguntas de que, oiga, si usted es cristiano, ¿usted es cristiano? No, pues que sí, no, pues que no. Si usted es cristiano, ¿qué es ser cristiano para usted?
y luego le preguntas, hermano, eso revuelve mucho. Vete directo, preguntas directas. ¿Existe Dios? Existe Satanás, ¿verdad? Sí. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿A dónde vas a ir? ¿Sí? Así es sencillo, hermano. Y créeme que la gente lo toma de una manera que dice, oiga, no esperaba que me preguntara eso. ¿Sí? Y la gente luego lo entiende y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Durante el tiempo de lo que ha sido la IBOA, nos ha servido mucho, hermano. Por eso usa preguntas directas. Siguiente. En las encuestas, que es lo que te decía, ponen primero las personas potenciales, aquellos que te dicen, oiga, ¿y dónde está la iglesia? Oiga, ¿y esto y el otro? Los que te preguntan, ponlos como potenciales. Los segundos son los, sí le interesó, pero no lo ves potencial. Ah, sí, no, pues déjeme el volante, déjeme ver, oiga, le interesa un seguimiento. Oiga, pues, ¿a qué hora sería esto? El que quiere, hermano, luego te dice que sí y espera que vayas. Y los terceros son los que, no, sí, gracias, pero no, ya voy a la iglesia. Esos, hermano, olvídate. Por eso haz en tu encuesta el que es potencial, el que está interesado y al que no le interesa, hermano. Y así es como debes de trabajar, ¿sí? Ahora, recuerda que la obra es de Dios y Él agrega a la iglesia los que deben de ser, ¿qué? Salvos, hermano. Tú haz la obra, deja que Dios trabaje. No, tú esfuérzate y sé valiente, como dice Josué, échale ganas, deja que Dios sobre. Ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es la labor de Dios, hermano, no es tu labor. Deja que Él tenga. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano? ¿Cómo iniciar la iglesia? Si podemos irnos rápido, hermano, digo, yo tengo el tiempo, pero no quiero también, ahorita hay un evento, creo que Sima Kid y otros, para que puedas entender cada cosa. Pablo. Hermano, quiero... Adelante, adelante. Adelante. Adelante, Luis. Desmuteate. Creo que hubo un problemita ahí. Ok. ¿Tienes ahí algo tú, Pablo? No, aquí en el chat no, hermanos, le seguimos animando. Amén, hermano. Adelante, hermano. Adelante. Sí, hermano, gracias. Mi nombre es Luis Carlos Saucedo Salazar. Soy de Carlos. Saltillo, Coahuila. Sí, de la tal, Iglesia Luis? Bautista de Saltillo. Hermano, pues primero agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque nos estamos gozando con todos estos medios de comunicación. La mera verdad, yo me gozo, Amén. hermanos, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pues también quisiera pedir un tip, ¿verdad? Nosotros ya estamos cansados de estar pagando renta. Hemos orado a Dios, ¿verdad? Este año hemos orado a Dios y pues bueno, no es el momento, todavía Dios no contesta, pero ¿qué nos aconsejas, hermano? Ahorita las entradas por la crisis que estamos pasando no son muy agradables en nuestra iglesia. Yo creo que es a nivel mundial, ¿verdad? Todas las iglesias, ¿verdad? Estamos pasando lo mismo. Pero ¿qué tip nos das, hermano? Para que nuestra gente se aplique en el dar y cómo le hacemos para tener nuestra propia iglesia, porque ya estamos cansados de pagar cada mes. Mira, hermano, hay dos maneras que van ligadas. La iglesia tiene que, los miembros de la iglesia tienen que aprender a amar el local como si fuera su hogar. Amén. Si no lo hacen, nunca lo van a dar. ¿Sí? Por eso Dios dice, Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿Sí? Amén. Aquel que está enamorado de su iglesia. La iglesia son los miembros, no es lo físico. Pero también deben de enamorarse del local donde están. ¿Sí? Y la segunda que va ligada con esta. Ahí tu pastor va a tener que tomar en el tiempo ese paso de fe. De decir, ¿saben qué? Ya no vamos a estar aquí. Hemos decidido comprar un terreno. Vamos a tener una carpa y vamos a tener que trabajar para construir nuestra propia iglesia.
Ese es un paso de fe. Y hasta que no lo hagan, van a seguir viviendo pagando terrenos, pagando rentas. Así es, hermano. No, pues sí, tienes mucha razón, la primera que dijiste, ¿verdad? Necesitamos amar a la iglesia, necesitamos amarnos nosotros mismos para poder hacer las cosas, ¿verdad, hermano? Pues sí, te agradezco este momento. A mí no me gusta quedarme callado, hermano. Yo soy de las personas que antes de ser cristiano, pues no creía que iba a estar en una iglesia, y menos hablando y compartiendo de la palabra de Dios. Ahorita, hace rato que ustedes empezaron, también estabas hablando tú, mi hermano, abordamos a una persona ahí, deficiente de pies, ¿verdad? Así Y es. le hablamos de Cristo Jesús, y así somos yo y mi esposa, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Compartimos y nos gozamos, sí, al hacer el trabajo de nuestro Padre Dios, y de veras, hermano, me da mucho gusto verlos a todos, y ojalá y que hubiera más tiempo para seguir gozándonos todas las iglesias. Les felicito, hermano, les felicito a Brian por todo esto, y manos a la obra, hermanos. Así es. Dijo Dios Dígalo. que aunque hubiera pandemia, no nos debemos de parar, y que la palabra de Dios no se pare, que no se estanque en cada uno de nosotros. Felicidades, hermanos. Amén. Así es. Amén. Gracias, hermano. Cuídese mucho. Dios lo bendiga. ¿Algo más, Pablo? Si no, para continuar. No, adelante, adelante. Ok. El cuidado de la iglesia. Ahorita decía, tenemos muchas veces el error, los pastores, de pensar que el mayor cuidado es de la gente que va llegando a la iglesia. Pero no es así, hermano. Tienes que tener cuidado de tu familia, esposa e hijos. Yo decía ahorita, ¿sí? Yo decía ahorita que vas a pasar el mayor tiempo visitando, evangelizando y trabajando. Pero recuerda que el llamado a servir a Dios fue para ti, hermano, como cabeza de hogar. Tu esposa e hijos son instrumentos que Dios te ha dado para su obra. Tienes que cuidarlos, hermano. Tienes que buscar el tiempo, hermano, en el cual les tienes que dedicar tiempo. Yo aprendí, hermano, en el tiempo a dedicarle un día a mi esposa y dedicar un día como familia a estar juntos, ¿sí? Entonces, ahí tienes que buscar ese equilibrio. Yo siempre he dicho, la vida es como 3 arbolitos. Es Dios, la familia y lo demás, ¿sí? O puedes decir la iglesia. Tienes que cuidar y tienes que buscar un equilibrio de buscar a Dios con todo tu corazón, día a día. Tienes que buscar pasar tiempo con tu familia y tienes que buscar tiempo en la iglesia para estar con los miembros de la iglesia. Pero debe ser un equilibrio, hermano, porque si no, uno de ellos se va a secar, hermano, y te va a dar problemas. También, la iglesia siempre va a ver que lo que predicas lo estás viviendo con tu familia y que tu familia sea como tú, sea como tú, hermano. Mateo 5:15 me encanta porque dice que nosotros somos la luz y que una luz no se puede tapar en la casa. Entonces, nosotros somos esa luz, hermano, como pastores, como esposos, como padres, dentro de nuestro hogar, y tiene que aluzar. El mayor ejemplo, si quieres ver a tus hijos como tú, es que ellos vean lo que tú haces. Me encanta una reflexión que decía, ten cuidado, mi hijo, por dónde caminas. Y le dice el hijo, no, papá, ten cuidado por dónde caminas tú, porque yo voy detrás de ti. Y es bien cierto, hermano. Si nosotros amamos a un Diosito, ellos van a amar a un Diosito. Si tú amas a un Dios grande y soberano, ellos van a amar a un Dios grande y soberano y verdadero. Por eso tú eres ese ejemplo, pero necesitas cuidar a tu familia. Segundo, tienes que preparar a tu familia para servir a Dios. Tienes que invertir en ellos. A tu esposa para prepararla con mujeres y tus hijos. Cuando mis hijos, hermano, Dios preparó todo, fíjate, porque si me preguntas por alabanza, yo soy el más pésimo para cantar y en la alabanza. Cuando yo cantaba al frente, hacía sufrir a mis hijos. Así que en el tiempo, uno de mis hijos me dijo, oye, papá, quiero empezar a tocar un instrumento. E invertí en él. Y luego me pidió mi otro hijo y luego el otro. A los 3 tuve que invertir en comprarle instrumentos musicales. No son baratos, son caros. Más aparte meterlos a una escuela cristiana de alabanza para que aprendieran a tocar, hermano. Y ellos llegaron a hacer la alabanza cuando llegamos a las Margaritas.
Tienes que invertir en ellos, hermano. Igual pasar tiempo con tu esposa y que ella entienda que ella tiene que tomar el lugar con las mujeres, no tú, ¿sí? Tú eres el pastor general, pero tu esposa te tiene que ayudar con las mujeres, ¿sí? Segundo, hermano, tu equipo de trabajo. Platica constantemente con ellos y escucha su sentir. Es algo bien importante. El primer equipo, hermano, cuando que salimos de las Margaritas, ahí lo ves en la imagen, oye, éramos cerca de 20, pero a los 6 meses se regresó la mayoría, hermano, por problemas de pecado, por situaciones personales, por lo que tú quieras, se regresaron, hermano, y ya no estuvieron con nosotros. Nada más estuvo mi familia y el pastor de jóvenes. Y así empezamos, hermano, a trabajar. Pero es importante, hermano, platicar constante con ellos, ver cuál es su sentir, animarlos, hermano, a seguir en la obra. Segundo, no trates a tu equipo de trabajo con métodos de trabajo. No funciona, hermano. Aplica la palabra. Anímalos, exhórtalos, ¿sí? Muchas veces queremos aplicar, no, es que en la empresa hacen esto, quiero aplicarlo. No funciona, hermano. Allá lo hacen porque les pagan. Acá en la iglesia es de corazón, hermano. Es totalmente diferente. Ten cuidado de tu familia y ten cuidado de tu equipo de trabajo. Ahora, tu familia, la iglesia viene a ser tu familia, hermano, ¿sí? Viene a ser tu familia espiritual. Dedícales tiempo en visitarlos o llamarlos una vez cada 1 o 2 semanas. ¿Vas a empezar la iglesia? Llámales, hermano. No te canses de hacerlo o de visitarlos. Ámalos como a tu propia familia. Ellos son tu madre, hermanos e hijos. Cristo Jesús nos puso el ejemplo. Mateo 12:50, cuando le preguntaron, oye, ahí está tu madre, te buscan. Dijo, no, estos son mi madre, mis hermanos, ellos, los que hacen la voluntad de Dios. Son parte de tu familia, hermano. Tienes que dedicarle tiempo, hermano, a ellos, ¿sí? Cada vez, hermano, que tú visites a ellos, edifícalos con palabra de Dios. Muéstrales lo que dice la palabra, no tus palabras. Ah, es que yo creo. Oiga, es que esto. No, que ellos vean que tú les hablas palabra de Dios, no tu palabra. La mejor manera de convencer a la gente, llegar a la iglesia y de tener una relación con Dios es la palabra de Dios, no nuestras palabras, hermano, ¿sí? Ese es el cuidado que debes de tener con la iglesia. Y cuando ellos se identifican contigo como familia, empiezan a llegar cada domingo a la iglesia, hermano, porque el Espíritu empieza a redarguir de la necesidad de escuchar la palabra de Dios, hermano. Siguiente, toma el púlpito, hermano, al predicador con autoridad y no para entretenerlos, hermano. No tomes nunca el púlpito para entretener a la gente. Hazlo como lo hizo Cristo Jesús. Ahí en Marcos 1:22. ¿Qué decía la gente? Ahí en Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cada vez, hermano, que prediques al frente, que la iglesia esté oyéndote, predica con autoridad, hermano. Eso es algo importante. Un pastor, hermano, algo que yo, hermano, he aprendido mucho, hermano, acerca del pastorado, es que un pastor no es aquel que solamente predica y que tiene una iglesia para entretener a los corderos, hermano, sino aquel que guía a sus ovejas a ser como Cristo, siendo el pastor el ejemplo de todo, hermano. Así nos lo dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos todo a la medida y a la plenitud de Cristo Jesús, ¿sí? Y todo va a ser, hermano, por ti, hermano. Por eso yo siempre, hay gente que oigo que dice, no me mires a mí, mira al Señor cuando ven que cometiste un error, un problema. Hermano, pero ¿a quién crees que puso Cristo Jesús en la iglesia? A ti, hermano, en su representación. Así que la gente te va a ver a ti y así es como debes de verlo, hermano. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano?
Pablo, ¿algún comentario? En el chat ninguno, César. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta, hermanos. Y Ok, yo, nos queda. perdón, Adelante, Delta. yo nada más quisiera hacer un comentario que tienes mucha razón cuando dices en cuanto al tiempo que tú le dedicas a la iglesia, pero también a la familia. Y eso es lo que te ayuda a poder seguir en el ministerio sin tener problemas con los hijos. Así es. Porque desgraciadamente muchos hijos de pastor están por obligación y cuando crecen tiran la toalla y no quieren saber nada. Nosotros lo hemos visto en mis hijas desde bien chicas, pues igual la decisión no fue de ellas venirse a San Luis, venían en el paquete y, y al principio ellas lloraron un chorro de que no querían dejar Monterrey, su escuela, sus amigos, la iglesia, todo lo que ellas amaban. Y nos sentamos y les explicamos que pues, hay dos maneras de hacer las cosas, por voluntad, por amor a Dios, y Dios te va a dar mucho más de lo que tú le entregues como sacrificio, o a la fuerza, y vas a vivir amargado y sin recompensa de Dios. Así es. Entonces, sí es bien importante esa parte, porque muchas veces al estar en la obra, el tiempo que tú dices, lo inviertes y le dedicas, y si dejas esa a un lado, se te hace una bola de nieve que luego es bien difícil de sanar ciertas heridas que vas haciendo en el camino, ¿no? Entonces nosotros lo vimos con las niñas, tratar de cuidar esa parte, y me encanta porque ahorita nuestro equipo, para empezar Soledad, para estar evangelizando, somos Alfredo y yo, y Tere y mis hijas. Y me encanta ver a mis hijas evangelizar, y que cuando les digo es que ustedes no pueden ir, lloran y así es que yo quiero ir, o sea, se sienten mal por no hacerlo. Así es. Y es por amor. Y es padre esa parte. Y vas a ver, Delta, que más adelante vas a ver algo que voy a platicar ahorita, la recompensa, y créeme que es una gran bendición que no cambiaría nunca por nada del mundo. Sí, gracias, Delta. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera hacer un comentario? Perdón. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en lo secular y vivir de la iglesia, hermano? Sí hay una gran diferencia, ¿sí? Cuando trabajas para una empresa y cuando trabajas por tu cuenta o vives de la iglesia. Primero, cuando trabajas para una empresa, hermano, debes de aprovechar el tiempo que tenemos. Efesios 5:16, ¿sí? Hay que redimir el tiempo. Quiere decir, hay que aprovecharlo. Como te decía ahorita, yo trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ponle, salía a las 5, pero por la distancia en Monterrey y el tráfico, llegaba a mi casa, o porque tenía que quedarme un poco más, usualmente llegaba a mi casa a las 6:30. Vete a las Margaritas antes de las 7, hermano, a visitar y hacer lo que teníamos que hacer, visitar, evangelizar, volantear. Tienes que aprovechar el tiempo. Yo lo que te recomiendo cuando trabajas, hermano, es haz un plan de trabajo. ¿Qué es lo que tienes que empezar a hacer? Oye, esta fecha, tal día visitar, tal día volantear, tal día evangelizar. Ve, arma un paquete de trabajo la semana, hermano, para que puedas ver que estás avanzando. Si lo vas a hacer conforme a lo que tú piensas, hermano, no vas a ver que avanzas. Yo te recomiendo hacer un plan de trabajo semanal y en base a ese vas haciendo el siguiente semana y lo vas trabajando. Esa es la manera. En el caso cuando tú trabajas por tu cuenta o vives, tienes el mayor tiempo, hermano. ¿Sí? Si un hermano te habla y dice, oye, tengo un problema, vas inmediatamente. Cosa que cuando trabajas secularmente, oiga, hermano, espérese hasta que salga, ¿verdad? O si un hermano tiene un problema, inmediatamente no puedes ir, hermano, y quedas mal. Esa es una gran diferencia. El que puedas atenderlos inmediatamente y el que no puedas atenderlos. ¿Sí? El siguiente, como te decía, haz un plan de trabajo a corto tiempo. ¿Sí? Semanalmente, yo te lo recomiendo. Segundo, cuando trabajas por tu cuenta, haz un plan de trabajo a corto y mediano, a corto, mediano y largo plazo. Puedes hacerlo porque tienes el tiempo de proyectar,
a todos los tiempos. En cambio, cuando trabajas secularmente, haz pequeños planes de trabajo semanales, hermano. Yo te lo recomiendo semanal. Siguiente. No descuides a tu familia, esposa, hijos, que es lo que te decía. Como es poco el tiempo, no descuides a tu familia, porque tu misma familia te puede tumbar del ministerio, hermano. Yo ya lo he visto en pastores. Por no cuidar a su familia, los tumban. Por eso es el refrán que dice, hijos de pastores, los peores, ¿sí? El siguiente, tienes tiempo, edifica tu familia. Como tienes tiempo, pasa tiempo con ellos platicando tus planes, todo lo que necesitas. Esa es una gran diferencia. Ahora, hermano, cuando trabajas, siempre tendrás un salario, seguro. Pero de lo contrario, dependerás de Dios y Él nunca te fallará. Cuando yo trabajaba, hermano, hace un año, casi un año y medio dejé de trabajar para las empresas. Ahora me dedico por mi cuenta. Antes, hermano, yo sabía que semanalmente, quincenalmente, tenía mi sueldo y sostenía la iglesia y todo. Llega el momento que no, hermano, es un cambio drástico. Ya no tengo un sueldo semanal, ya no tengo un sueldo quincenal. Es cuando me pagan los clientes. Ahora dependo directamente de Dios. Pero hasta ahorita y siempre, Dios nunca te fallará. Isaías 41:10 es mi versículo, uno de mis versículos preferidos de toda la palabra. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Y así es Dios, hermano. Él está contigo, ¿sí? Si me preguntas, ¿qué es lo mejor? Los dos son buenos, hermano. La intención es servir a Dios con todo tu corazón, ¿sí? No hay de otra, ¿ok? ¿Hasta aquí algo otra pregunta, hermano? Preguntas, hermanos, preguntas. En el chat no tenemos nada. Si alguien quiere abrir su micrófono, hermanos, adelante. Creo que se contestó esta te la hicieron mucho, César, esta pregunta de. Así es. ¿Qué es mejor, verdad? Así es. Va la siguiente, la recompensa, hermano. Yo decía, para el mundo, hermano, vales por lo que tienes en cuestión de recursos, casa, cuentas en el banco, carros, lo que tú tengas. Pero aquí no, hermano. Para con Dios, tú vales por lo que eres. ¿Y qué eres? ¿Sí? Pregúntate qué eres. ¿Simplemente un cristiano, un líder? ¿Eres un pastor? ¿Eres un misionero? ¿Qué eres? ¿Sí? Primero, la gran recompensa, hermano. Dejarás un legado en tus hijos y tu descendencia. Salmos 112:1-2. Una de mis grandes satisfacciones, hermano, es que mis hijos son pastores de la Iglesia Bautista Oriente de Apodaca. Ese es el legado que les dejé, hermano. Durante 12 años estuvimos mi esposa y yo trabajando en esa iglesia. Llegó el momento de mi llamado de salir de la iglesia para la visión que Dios me ha dado de abrir una iglesia cada 2, 3 años, hermano. Y es algo que estamos haciendo. Por eso yo ponía ahorita que era el pastor temporal de la iglesia de Pesquería. Ya está el pastor, hermano. Se llama Víctor Wale, pero lo estoy instruyendo para que sea un buen pastor que Dios pueda usar en esa iglesia. Él es el que predica, él es el que da seguimientos, el que todo lo que he puesto aquí, hermano, él lo hace. Dejas un legado no nomás a tus hijos, sino a aquellos que confían en ti y salen contigo. Próximamente, el próximo año retomaremos la Iglesia Bautista de Juárez y ya estamos trabajando también con alguien, hermano, ¿sí? Entonces, la intención, hermano, es seguir en la obra que Dios nos ha dejado. Recibirás la corona de los pastores. No cualquiera la va a recibir. Puede recibir la corona de aquellos que esperan la venida del Señor, aquellos que evangelizan y esto y lo otro, pero hermano, qué hermoso es que el Señor mismo te ponga la corona del pastor. ¿Sí? El príncipe de los pastores venga y te ponga esa corona. Puedes tener 1, 2, 3 coronas. Cuando estés en el cielo, hermano, vas a ver que muchos van a traer coronas, hermano. ¿Cuántas coronas vas a traer? Y una de ellas, importantísimas, la corona del pastor, hermano, que es de gran bendición. ¿Habrás corrido de verdad la buena carrera de la fe, como dice Pablo, hermano?
¿Qué te falta, hermano, para seguir corriendo? Me encanta este versículo que lo había dicho porque, hermano, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Hasta dónde topaste, hermano? ¿Hasta dónde estás topando? Crece en la obra, hermano. ¿Sí? Siempre, quiere decir, diariamente ve creciendo en la obra. Sé parte de la obra. No seas parte de los que ven pasando los triunfadores. Sigue en la obra, hermano. Déjame, dice, cuando estés en el cielo vas a ver la recompensa de los pastores. Deseará regresar el tiempo y haber sido un pastor de Cristo, pero solo eso se hace en la vida, hermano. Un dicho que muy conocido por los cristianos, en vida, hermano, en vida. Ya muerto, olvídate, ya no hay nada, hermano. Déjame darte una reflexión, hermano, que me ayudó mucho y me ha servido bastante para mi vida, hermano. Dice que en una parte muy remota de un valle había un pequeño pueblo, hermano. Y en ese pequeño pueblo había un viejo sabio, que toda la gente iba y consultaba y con su gran sabiduría respondía a cada una de las preguntas de la gente del pueblo. Los hijos de las gentes y se van a las ciudades a estudiar y regresan para que la gente les pregunte a ellos, pero nadie va con ellos más que con el viejo sabio. Entonces un día se juntan en una carnita asada tipo Monterrey, hermano, y empiezan a dialogar, hermano, ¿qué van a hacer para que la gente los consulte? Y empiezan a divagar entre ellos varias maneras de hacerlo caer, pero ninguna les gusta. Hasta que uno se levanta y dice, ya sé cómo hacerle. Y le preguntan, ¿cómo? Dice, mira, vamos a hacer un debate con el viejo sabio en la plaza, con todo el pueblo. Y todos le van a preguntar y él va a contestar. Pero le dicen, pero tú, le dicen a una persona, tú irás con un pajarito en tus manos. Y le contestarás al viejo sabio, oh viejo sabio, ¿cómo está el pajarito? Si él te dice que está vivo, tú lo matas. Si él te dice que está muerto, lo dejas volar. Y así lo venceremos. Todos empezaron a celebrar y empezaron a hacer todo para hacer ese debate delante del sabio. Y llega el día y empiezan a preguntarle si contesta. Y llega el muchacho y le dice, oh, viejo sabio, tengo un pajarito en mis manos. ¿Cómo está? ¿Vivo o muerto? Y se queda el sabio pensando y le contesta al muchacho, joven, la solución está en tus manos. Hermano, la solución o la manera en que tú te vas a presentar un día delante de Dios está en tus manos. Puedes detenerte, pero está en tus manos. Puedes avanzar, está en tus manos. ¿Sí? ¿Quieres ser pastor? Está en tus manos. La decisión es tuya, hermano, hasta donde quieras llegar. ¿Cómo te quieras presentar? Los tesoros que vayas a, las coronas o los tesoros que vas a llevar para con Dios cuando te presenten, estarán en tus manos. Eso tú lo decides. No le echemos la culpa a Dios, las situaciones, las adversidades. Si no fueras cristiano, como quieras las tuvieras, pero tenemos un Dios que va delante de nosotros luchando día a día. Así que la solución está en tus manos, hermano. Hermano, por mi parte es todo. Espero que mi experiencia, mis vivencias como pastor hayan sido de gran bendición para tu vida. Gracias, hermano, y que Dios los bendiga grandemente. O si tienen alguna una pregunta, con toda confianza. Comentario, mi querido César. Adelante, Juan. Sigo repitiendo, esto es como una respuesta de Dios a una peticiones que tengo anotada y estoy pidiendo. Por ejemplo, desde que inició CIMA me respondió, estoy pidiendo 2 discípulos más. O sea, no sabía cuál era el lema de CIMA ni nada. Simplemente veo CIMA y digo, esta es una respuesta y se la mostré a mi esposa. Y
También en el modo de cuando estaba verificando los cursos, estaba indeciso entre el de Arriola y el suyo, pero desde que vi cómo trascender, o sea, aquí esta es una respuesta de Dios. Gracias a Dios por permitirme estar en este taller. Y gracias a todos por conectarse, gracias César por entregarse como se entrega y enseñarnos como hasta ahora nos ha enseñado. Muchas gracias. Gracias Dios a ti, les bendiga Juan. a todos. Gracias a ti, Juan, y un abrazo a todos los de República Dominicana. César, unos comentarios. Alfonso Guerra, muchas gracias, me ayuda mucho, me ayudará mucho. Humberto Pineda, gracias, que el Señor siga usándote. Marta de León, muchas gracias, hermano César. Erika Canales, gracias. Fernando de Saltillo, Ives Saltillo, muchas gracias, hermano Pastor. Iván y Diana, muchas gracias, Pastor, por sus enseñanzas de allá de Santo Domingo. Iván y Cintia Arteaga de Chalco, gracias. Araceli Carrasco, muchas gracias. Bueno, hay varios ahí en el chat que puedes checar. Román, Enrique del Rena, también gracias. Hermano César, Dios te bendiga. Ok, muchas gracias, hermano. Gracias. Esperamos, como quiera, hermano, cualquiera que tenga una duda o algo, hermano, puedes hacerlo conmigo con todo gusto. Si tú un día quieres ser pastor y tienes algunas dudas, puedes contar conmigo, con todo gusto te puedo orientar, que el principal podría ser tu pastor, que es lo más recomendable, pero si quieres una segunda opinión, puedes hacerlo. Si estás empezando una iglesia, tienes dudas, también conmigo puedes contar, hermano. Al final de cuentas, quien debe tener toda la honra y la gloria, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, César. César, si quieres, oramos para terminar. Así es. ¿Quieres orar, Pablo? Por favor. Sí, gracias. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por este excelente taller. Gracias, Dios, por la bendición. Gracias por haber usado a nuestro hermano César. Bendícele grandemente. Permítele que pueda seguir abriendo obras. Y así Dios despierta un espíritu en cada uno de nosotros de Rivi. Amén, hermano. Para iniciar nuevas obras. Dios, alcanzar almas para tu reino. Amén. Gracias por todo lo que vas a hacer, Dios, en un futuro. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermano César. Gracias. Gracias, hermano Saludos a César. todos, Bendiciones Dios los para usted y para su bendiga. familia. Igualmente, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones para todos, hermanos. Muy buen Cuídense. recurso, hermano César. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, Marta, cuídate mucho. Amén, hermano. Comes un pan por mí. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis Pero, hermanos. Amén, Gracias. amén. Bendiciones, buenas tardes. Gracias, César. A ti, Delta. Saludos. Saludos a tu Alfredo. bella esposa. Saludos y bendiciones, hermano César. Que Dios te siga usando Dios los bendiga. grandemente. Gracias, bye. Vamos Muchas a Cima gracias, Kids. César. Bye. Gracias por el mensaje, estuvo muy padre. Gracias. Bye. A Los las que 7, tienen- hermanos. Todos a las los- 7 para los que seguir tienen- gozándonos. Los que tienen niños, a Cima Kids en un momento. Nos vemos a las 7, primero Dios. Dios les bendiga. Gracias, Cerramos. Pablo. Cuídate mucho. Un abrazo. César, un abrazo, César. Cerramos en 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Dios les bendiga.